Muy buenos días a todas las personas que están conectando. Les damos la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones, del Cuerpo al Estado. Este es resultado del trabajo colaborativo entre la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Michoacán y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Me permito presentar al comité organizador que nos acompaña por videoconferencia el día de hoy en este acto inaugural. Se encuentra con nosotros la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, está presente el doctor Gustavo López Castro, investigador del Colegio de Michoacán. En representación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Alberto González Cepeda. Como parte también del comité organizador está presente la maestra Alejandra Ceja Fernández de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Salvador Maldonado Aranda, investigador del Colegio de Michoacán. También como parte del comité organizador y coordinadora de una de las mesas se encuentra la doctora Berenice Guevara Sánchez y la maestra González Lázaro, coordinadora de una de las mesas también de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Me permito dar la palabra, en primer lugar, al doctor Gustavo López Castro para que ofrezca unas palabras de bienvenida. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias, Ivonne. Muy buenos días a todos, colegas, compañeros, amigos que están ahorita en la mesa y todos los que estén conectados en alguna parte del espacio que nos reúne ahora. Para el Colegio de Michoacán, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa, es un honor y al mismo tiempo un mirar en el abismo el haber organizado este congreso y tenerlos a todos ustedes aquí. Es un honor porque nos toca la anfitrionía, aunque sea a la distancia y en la pantalla, de un congreso que esperamos tenga continuidad en el tiempo y que reúne a investigadores que con seriedad, acuciosidad y preocupación social han estado trabajando desde hace tiempo estos temas que tanto polarizan y desgraciadamente con ello paralizan las solidaridades. Al mismo tiempo, decía, al mismo tiempo que es un honor para nosotros, es un mirar al abismo, porque el tema, las migraciones y las violencias, es en sí mismo un horror que vemos todos los días en los medios de comunicación. Y a pesar de que según las organizaciones que están en el terreno monitoreando estos procesos, tanto en Chiapas como en Tamaulipas o en Coahuila o en Ceuta o en las Canarias o en Lampedusa, los medios solo nos muestran un pálido reflejo de lo que realmente sucede. Ser migrante siempre ha sido estar como el eslabón más débil de la cadena social. Ahora mismo, ser migrante es estar en el horror. Ser migrante ahora mismo es ser testigo de ese único enigma social del que habla Paul Ricoeur
y que identifica como el mal. En estos tiempos, quiero decir, en estas 4 o 6 semanas, ese mal que conceptualiza Ricoeur se manifiesta en la desesperación y en el despojo de miles de haitianos, cubanos, venezolanos, centroamericanos que tienen a Tapachula como su gulag debido a la biopolítica de un estado que en el mejor de los casos realmente no sabe qué hacer, sino usar su fuerza contra unos cuerpos ya de por sí lastimados. Esos cuerpos en las calles de Tapachula o de Ciudad Acuña, aunque expuestos a la precariedad, a la desposesión y a las fuerzas policíacas, son también cuerpos que actúan, que se movilizan. Y en ese movimiento se muestran a todos para plantearnos desafíos. Los desafíos, dice Boaventura de Sousa Santos, no son certezas, sino aspiraciones creíbles que guían el rumbo futuro del movimiento de la realidad. Y en esos desafíos, las universidades, los centros públicos de investigación, la academia, tienen la responsabilidad de tratar de entenderlos y plantear esas posibilidades del futuro, las aspiraciones creíbles, a partir de las investigaciones y las reflexiones. Es decir, con toda la humildad que da tener los pelos de la burra en la mano. Por eso nos planteamos hace más de un año conjuntar los esfuerzos necesarios para proponer, promover y realizar este congreso, que a ojos vistas llega en momentos aciagos para los migrantes, peores que los que habíamos visto en los años anteriores en México. Sea pues un congreso que abra en algunos casos y continúe en otros tantos los debates, los análisis, las propuestas, las comunicaciones, las aspiraciones creíbles de un mundo actual y futuro, pero mejor para todos. Enhorabuena a todos los organizadores y sobre todo enhorabuena a ustedes, los participantes. Muchas gracias, Ivonne, colegas. Agradecemos las palabras del doctor Gustavo López Castro. Ahora me permito dar la palabra a continuación a la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz para que nos comparta su mensaje. Doctora Tamara, bienvenida. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí darles la más cordial de las bienvenidas a este primer Congreso Internacional Violencia en las Migraciones del Cuerpo al Estado. Y yo también me uno al agradecimiento para el Colegio de Michoacán, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, por supuesto al Centro Cultural de la UNAM Morelia, al equipo de la ENES Morelia de la UNAM. Agradezco mucho pues, sus conocimientos, sus experiencias, su tiempo y todo el esfuerzo que han puesto para hacer posible este congreso. Para mí, nuevamente, es un gusto enorme compartir trabajo y reflexión con colegas muy queridos y de mucho tiempo de trabajo y de participación conjunta, como es el doctor Gustavo López Castro, también como es el doctor Carlos Cepeda. Agradezco muchísimo también a mis colaboradoras de la UNAM, Alejandra Ceja, a Marta González, a Luis Huacuz, y por supuesto a la coordinadora del Centro Cultural, pues Ivonne Zárate, y a todos sus equipos. Muchas gracias. Quisiera citar a Isabel Allende, quien dijo que el exiliado mira hacia el pasado lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Y ver también que hay cifras, como las que da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señalan que sí, en la migración estatal el 21% de quienes migran lo hacen para buscar trabajo, y en el caso de la migración internacional es el 57%, que el instituto señala haber migrado por motivos laborales. Vemos hoy panoramas tan tremendos como la llegada diaria de más de 800 personas provenientes de lugares como Haití, que buscan llegar a Estados Unidos mediante el tránsito por México,
y hacen toda una travesía en donde tienen que pagar a personas para que los hagan transitar. El fenómeno de la migración, pues siempre se requiere que sea vista de manera multifactorial, porque las razones por las que las personas están migrando, pues son diversas, sabemos que son plurales, y la seguridad es un tema, por ejemplo, que obliga a migrar, pero también las violencias orillan a las personas a buscar oportunidades en otros lugares, en otros países, en otros estados. Vemos casos, por ejemplo, como el de Afganistán, de donde muchas personas, entre ellas mujeres y niñas, están buscando salir del país por violación a los derechos humanos que están viviendo actualmente. No podríamos no mencionar el caso de las y los haitianos, los cubanos y demás países centroamericanos que están migrando para intentar llegar a Estados Unidos. Hemos visto las caravanas que vienen desde la frontera sur de México, en las que la pandemia pasa inclusive a un segundo término, sin elementos mínimos o básicos que garanticen salud. Ya lo comentaba en su participación justamente de esto el doctor Gustavo López Castro. Cifras de Amnistía Internacional señalan, por ejemplo, que en el 2010 se calculaba que 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual. Y lo que presuntamente hace que algunos traficantes de personas exijan a las mujeres administrarse inyecciones anticonceptivas antes de sus viajes, para evitar justamente que queden embarazadas como consecuencias de las violaciones que sufren. Como entonces nos plantearemos un espacio reflexivo como este, es necesario y sobre todo buscar la gestión de lograr no nada más la reflexión, no nada más el pensamiento, no nada más el intercambio del conocimiento y de cifras, sino creo que es fundamental poder lograr buscar formas para poder gestionar. Y bueno, pues necesitamos seguirnos dando a la tarea desde nuestros lugares, desde nuestras posiciones, desde nuestras localidades, como lo dice Ulrich Beck, y buscar estas vías y estas líneas de salida y de propuestas que pudieran servir para atender todas estas situaciones. Y por eso justamente este primer Congreso Internacional, donde justamente estaremos conociendo cifras y propiciando reflexiones, platicando sobre la importancia de lo que son las migraciones, que no son tarea nueva, pero sí que tienen situaciones particulares en la actualidad y muy, muy complejas. Yo quisiera también agradecer enormemente y darle la bienvenida a la doctora Roxana Rodríguez, también que hoy es nuestra conferencista magistral, también al doctor Rodrigo Parrini, que también será nuestro conferencista magistral, así como también a las y los ponentes que nos estarán compartiendo sus conocimientos y las experiencias en esta materia, que insistimos, hoy es actual y es de premura internacional de atender. También agradezco a los y las encargados del soporte técnico que nos están apoyando para conectarnos de manera remota y especialmente saludar a las personas migrantes y decirles que si el día de hoy estamos reunidas y reunidos justamente es para visibilizar su causa y generar espacios de reflexión sobre las realidades a las que se enfrentan diariamente y que esto sirva como un mecanismo para abonar en pro de sus condiciones de vida. Del cuerpo al Estado se llama. El título de este congreso lleva detrás cosas muy importantes que me gustaría mencionar. Primero, el pensar en los espacios, el cuerpo como espacio y el Estado como espacio. El espacio como lugar de analizar y proponer nuevas formas de mirar y atender fenómenos tan complejos como son las migraciones, tan naturales también como son las migraciones, y otras situaciones como son las violencias o su correlación con las violencias. Por supuesto, desde diversas aristas y desde diversos acercamientos. Y por supuesto, a partir del esfuerzo de muchas y muchos investigadores, que desde varios años vienen apostando para hablar sin titubeo sobre la migración internacional y justamente la intersección con estos fenómenos como son las violencias o las múltiples formas de violencias. Las líneas de trabajo que se estarán abordando en este congreso pues van desde las políticas migratorias,
la securitización y fronteras, necropolítica, biopolítica y tecnologías de la muerte, gestión de crisis, migraciones, ausencias del Estado, desplazamiento y desaparición forzada, violencia de género, mujeres, salud y subjetividades, migraciones contemporáneas y violencia, temas emergentes como contextos de pandemia y post-pandemia. Estará también acompañándonos durante este tiempo la exposición fotográfica del artista Héctor Duarte, que también es un artista migrante. Esperamos que este congreso, para todas y todos y todos, lo encuentren en un espacio para entender, insistimos, problematizar, reflexionar y buscar formas gestivas para atender las violencias y las migraciones, pero sobre todo para ser sensibles ante la realidad a la que se enfrentan hoy en día las y los migrantes, tales como la violación a sus derechos, la falta de garantías y políticas migratorias y de seguridad, la ausencia de reconocimientos a su persona y a todas las violencias que enfrentan sus cuerpos y sus almas por el hecho de ser migrante. En torno a dos ejes temáticos que están vinculados en este congreso hoy, que es migración y violencia. A partir de la convergencia entre dichos ejes, nos proponemos reflexionar sobre los distintos tipos de ellas a los que se enfrenta la población migrante. Y bueno, pues no dejo de reconocer el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Inés Morelia y de su Centro Cultural de la UNAM, del Colegio de Michoacán y del Observatorio de las Migraciones, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Les deseo yo también que estos días de trabajo resulten de gran interés, insisto, que sean muy productivos y que nos permitan comprender y enfrentar estas temáticas. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso Internacional Violencia en las Migraciones, del Cuerpo al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tamara. Es de esta manera que iniciamos la jornada de trabajo del primer Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones, del Cuerpo al Estado. Sean todos nuevamente bienvenidos y esperamos unos momentos para iniciar con nuestra conferencia magistral. Comunidades revocadas, ontologías y epistemologías en los fenómenos fronterizos y migratorios contemporáneos, a cargo de la doctora Roxana Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, conectadas por Facebook, por YouTube, por las redes sociales que nos permiten el día de hoy poder estar presentes en este primer Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones. Doy la palabra a la maestra Alejandra Ceja Fernández para que dé el preámbulo necesario a la ponencia magistral. Bienvenida, maestra Alejandra. Hola, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este congreso. Para nosotros es un enorme placer tener en esta mañana del 23 de septiembre abrir este congreso con la participación de la doctora Roxana Rodríguez con su conferencia Comunidades Revocadas, Ontologías y Epistemologías en los Fenómenos Fronterizos y Migratorios Contemporáneos. Bueno, como parte importante de este preámbulo, me permito presentar a la doctora, darle la bienvenida y presentarla. Ella es ensayista, literata y filósofa, especialista en estudios fronterizos comparados, profesora e investigadora de filosofía e historia de las ideas. Ha realizado incidencia en política migratoria y fronteriza a nivel nacional, así como participante en la gestión académica en puestos administrativos. Es miembro del SNID a partir del año del 2011.
Bueno, ella, sus áreas de experiencia académica son estudios fronterizos, estudios culturales, estética y filosofía del arte, estudios de género y teoría feminista, literatura fronteriza y crítica literaria, movilidad humana internacional, modelos de sociedad y políticas públicas, teoría crítica y filosofía de la tecnología. Tiene múltiples publicaciones en dossier, libros, artículos, capítulos. Bueno, su currículum es bastante amplio, doctora, pero yo creo que la experiencia también y la cercanía que tiene usted con la comunidad, con las y los migrantes, es una de las cosas que yo creo que enriquece muchísimo su experiencia académica y su labor profesional y de vida. Pues sin más, le doy la bienvenida y gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Le cedo el micrófono, doctora. Gracias, Alejandra. Buenos días a todas, a todos. Primero quiero agradecer y voy a nombrar, porque es importante siempre nombrar a los organizadores, al comité organizador. Muchas gracias, Tamara, Gustavo, Carlos, Alejandra, Salvador, Berenice, Marta e Ivonne por el esfuerzo que implica realizar estos ejercicios epistémicos, hospitalarios, para quienes nos dedicamos evidentemente a la investigación, pero sobre todo para dar cauce a una de las muchas o múltiples problemáticas a las que nos enfrentamos en nuestro trabajo académico, que es justamente qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos más allá del aula? ¿Qué hacemos más allá de escribir con todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, pero sobre todo en campo, en terreno? Entonces, gracias por hacer este esfuerzo de organizar este primer congreso. Sin más, si me pasan la presentación para iniciar, no sé si la puedo ir viendo yo aquí o... Ahí está, gracias. Entonces, este título, Comunidades Revocadas, en realidad lo tomo de un filósofo francés que es Jean-Luc Nancy, que desafortunadamente acaba de morir este año, hace un mes, o un par de meses, no tiene mucho tiempo más, que es justamente el título de un libro que se llama La Comunidad Revocada. Y ahora voy a explicar por qué. Y a partir de eso, recupero mucho del trabajo que he hecho durante varios años, que tiene que ver justamente con pensar la ontología y la epistemología en los fenómenos migratorios y fronterizos contemporáneos. Entonces, dividí la presentación en cuatro momentos. Primero, contextualizar de dónde viene mi trabajo, la metodología de mi apuesta epistémica, las complicaciones a las que me he enfrentado estos últimos, sobre todo este último año, o estos 2 últimos años con el trabajo en la investigación, y voy a empezar con dónde estoy ubicada. Por cuestiones de la vida, en este momento me encuentro en Monterrey. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, desde Monterrey, que llevo prácticamente unos 3 meses viviendo aquí, pues todo el tiempo estoy como muy pendiente de los periódicos, del periódico, de las notas, y las notas en portada en los últimos meses justamente son estas, ¿no? Que tienen que ver con el tema del cruce migratorio, sobre todo de las personas haitianas por esta ciudad. Una ciudad que no es fronteriza, una ciudad que es industrial y una ciudad que se enfrenta a varias complicaciones de por sí ya heredadas por diferentes contextos en los municipios, y que a estas complicaciones se le suma la llegada de cientos de miles de migrantes. Entonces, estoy situando una de las múltiples complicaciones del trabajo en campo con los migrantes, con las personas migrantes, justamente en esta ciudad. Entonces nos enfrentamos con situaciones a diario como esta, ¿no? El tema de los polleros, que es un tipo de violencia al que se enfrentan las personas migrantes, que los conocemos, que no es reciente, que tiene ya desde inicios de este siglo, que la situación con el tema de los polleros, con el crimen organizado, es realmente muy grave. Entonces este titular de hace unas 2 semanas que dice: caen 96 polleros, sentencian a 0. Y entonces la nota
da cuenta como de esa otro tipo de violencia al que se ven sometidos las personas migrantes, sean haitianos, centroamericanos, transcontinentales y un largo etcétera de lo que hemos visto en los últimos 3 años en el cruce migratorio por el país. En esta otra nota es Nuevo León, ruta de terror para los migrantes. Nuevamente tiene que ver justamente con las violencias a las que se enfrentan en esta ciudad que les repito, no es fronteriza, pero estamos a 3 horas de 3 fronteras importantes, Reynosa, Matamoros y Laredo. Entonces, evidentemente sí hay un cruce por esta ciudad para intentar llegar. Lo que antes, o lo que todavía desde alguna perspectiva hace Saltillo, ahora se está moviendo hacia Monterrey. Y esta que es de ayer, esta portada de este periódico, El Norte, llegan haitianos para quedarse, llegan a Monterrey para quedarse. Y en estas semanas, en estos meses, también he podido como ir a uno o dos albergues de los que están aquí instalados, un poco para hacer observación participante y ver cuál es la situación, observación participante que es necesaria para justamente, ¿no? Comparar, contrastar, dar cuenta de si los medios de comunicación, como decía Gustavo al principio, o si los medios de comunicación realmente están representando a lo que se están enfrentando las personas migrantes o se están quedando bastante rezagados. Entonces, con estas portadas nos levantamos cada día aquí en Monterrey. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la presentación, Comunidades Revocadas es un capítulo que yo desarrollo en este libro, que es el último libro que redacté en 2019 y se publicó en 2020, y que es un libro que sintetiza mucho de mi trabajo intelectual. Yo inicié estudiando las fronteras en 2004, por cuestiones de titulación, como creo que lo hacemos prácticamente todos, ¿no? Estaba estudiando crítica literaria, teoría comparada y crítica literaria, y decidí hacer un estudio comparativo entre la literatura del norte de México y la literatura del sur de Estados Unidos. Y entonces ahí empecé a trabajar temas con los que considero que muchas de nosotras empezamos a trabajar, ¿no? La identidad, las fronteras, la subjetivación, las narrativas, las relaciones de poder entre el sur y el norte. Y a partir de estas primeras apuestas o de esos primeros libros, desarrollé el modelo epistemológico de la frontera, que es el que me ha permitido desde la filosofía desarrollar 10 categorías de análisis que en la siguiente lámina las vamos a poder revisar algunas. No, atrás, por favor. Y entonces, en este libro parto de diferentes supuestos, y supuestos que recuperan mucho del trabajo, por ejemplo, de autores o filósofos de la escuela francesa, como sería Jacques Derrida. Entonces, 2 supuestos que recupero para esta presentación tienen que ver con esto, ¿no? Primero, la democracia sería una degeneración del derecho y de la violencia del derecho. Esto lo tomo de Jacques Derrida. Y el segundo supuesto que también tomo de Jacques Derrida es: no hay todavía democracia digna de ese nombre. La democracia sigue estando por venir, por engendrar, por regenerar. ¿Por qué tomo estos 2 supuestos en Derrida o a partir de Derrida? Porque lo que me interesa hacer, o el trabajo que he intentado hacer todos estos años, es justamente ir más allá de lo que vemos en la superficialidad del fenómeno migratorio y fronterizo, ir más allá de la problemática que es muy evidente y entender cómo los estados, cómo el Estado en estas relaciones de poder que dice Foucault que tenemos que diagramar dejando fuera al Estado, podemos establecer esos huecos, esos vacíos donde nosotros como académicos, como filósofas, podamos dar cuenta y empezar a trabajar como desde la base, ¿no? Un poco hacer esta diferencia entre lo que dice Althusser de la superestructura e infraestructura. Entonces, a mí me interesa justamente trabajar, por decirlo, en el fango conceptual de la teoría, más que quedarme como en la superficialidad. Y eso es justamente lo que me interesa con Jacques Derrida.
Entonces, con estos dos supuestos, nos encontramos imágenes como estas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Nos encontramos imágenes como estas, a las que nos hemos familiarizado mucho por la violencia, pero también son imágenes que desde mi perspectiva dan cuenta de esa comunidad revocada, que es la que me interesa plantear. Los diferentes fenómenos o las diferentes aristas o las diferentes circunstancias que atraviesan el hecho de plantear qué es una comunidad revocada. Y ahora voy a precisar más a qué me refiero con esto. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la metodología con la que trabajo. Es lo que desarrollo, y lo he desarrollado en varios de mis libros, es justamente matrices o redes de significación, donde desarrollo parte por parte cada uno de los bloques que están dentro de la matriz. Entonces, si nosotros vemos la matriz, en la parte de arriba dice instituciones y categorías. Las instituciones son las que en esta parte de analizar el fango conceptual me interesa recuperar, y es justamente estas instituciones: el Estado de Derecho, o en este caso la ausencia del Estado de Derecho, la soberanía, la gobernanza. En la parte de las categorías son las categorías que yo he desarrollado, que aquí solo estoy trabajando con 3. La frontera de la securitización, la frontera interregional y la frontera local. Y lo que está dentro de la matriz es justamente los fenómenos que analizo no solo en este libro, y no solo en el contexto mexicano, sino también en el contexto europeo. Son las variables que analizo para dar cuenta de estas relaciones de poder que se establecen cuando estamos planteando las problemáticas del fenómeno migratorio y del fenómeno fronterizo. Entonces, podemos hacer una lectura horizontal, una lectura vertical, una lectura transversal de estas diferentes redes de significación, que al final de cuentas es lo que a mí me interesa, ¿no? Recuperar todas esas lecturas que nos abona la matriz y dar cuenta en diferentes contextos, en diferentes situaciones, en diferentes continentes, en diferentes regiones, en diferentes fronteras, porque desde mi perspectiva el fenómeno migratorio es un fenómeno al que se le ha dado una respuesta global. Entonces vamos a ver el mismo esquema de política, de control migratorio, tanto en Europa como en Australia, como en México, o como en las fronteras de América del Sur. Que a eso yo le llamo tropicalizar el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Eso viene más desarrollado en este libro, ¿no? En Migración Cero. ¿Qué voy a recuperar de esta matriz? No me da tiempo, evidentemente, de analizarla toda en esta presentación. Pero si nos vamos a la línea de la frontera local, ahí vamos a ver, si hacemos una lectura horizontal, vamos a ver la frontera local se vincula con el Estado de Derecho o la ausencia del Estado de Derecho, gracias a que se está tropicalizando este Estado de Derecho, ¿no? O sea, se está globalizando, se está actuando de la misma forma en los diferentes contextos, en diferentes continentes, en diferentes fronteras, por el apoyo, evidentemente, de los gobiernos. El siguiente nivel es transformar las fronteras de la nación frente a un Estado autoinmune. Esta noción de autoinmune está explicada en la parte de abajo, que son los 3 momentos del proceso autoinmune. Estos también los recupero de Jacques Derrida. No me da tiempo tampoco de comentarlo, pero la noción de autoinmune es que el mismo Estado se consume a sí mismo con sus políticas anti-inmigrantes. Esa sería como la síntesis de un Estado autoinmune, ¿no? Que es lo que estamos viendo justamente tanto en Estados Unidos con Biden, con el mal trabajo que ha hecho con respecto a la migración. Se tenían muchas expectativas puestas en el dúo Harris-Biden con respecto a la migración después de la salida de Trump, y lo que estamos viendo es evidentemente una gran decepción. Entonces, desde mi perspectiva, eso justamente es el Estado autoinmune, ¿no? No solo a nivel de lo que representa políticamente, de la debilidad que en este momento representa Biden políticamente, sino cómo ese mismo Estado se está consumiendo a sí mismo con una política anti-inmigrante que va a repercutir en lo inmediato.
lo mismo que en México y en la política de López Obrador. Y eso nos lleva al tercer nivel, a esta comunidad revocada, y cómo esa comunidad revocada se hace presente en el territorio. Y por territorio no estoy entendiendo una nación o un país, sino cómo se hace presente en el territorio al que llegan, en el territorio que ocupan, el territorio que habitan, temporal o indefinidamente, o en limbo administrativo, que es también lo que podemos observar con los asentamientos migratorios en diferentes puntos de las fronteras, no solo en México, sino en diferentes lugares de Europa. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo trabajo, cómo hago la abstracción de los fenómenos, y utilizo otros elementos de otros autores. Por ejemplo, el austericidio es una noción de Boaventura de Sousa, cuando se refiere justamente a la Comar, ¿no? Lo utilizo cuando se refiere a la Comar, el poco presupuesto que le han dado a la Comar, que imposibilita justamente el poder dar seguimiento a las solicitudes de refugio. Otro tema, otro concepto, reterritorializar, que es de Deleuze. Entonces voy recuperando varios conceptos desde la filosofía para finalmente poder dar cuenta de estas otras instituciones. Soberanía, ciudadanía, territorio. Y mi conclusión estaría situada en el fármaco, que es un concepto que desarrolla Derrida, que también voy a presentar un poco más adelante. Entonces, esta es la metodología. A partir de esta metodología establezco las redes de significación, y a partir de esas redes de significación es entonces que doy cuenta de este, les comento, fango conceptual, teórico, que me parece necesario diagramar, para entonces sí poder decir, a ver, la violencia no es una violencia únicamente de Estado, es una violencia que tiene muchas redes de significación, y que en ese sentido tendríamos que ir atajando cada una de las redes que están inmersas en esas violencias a las que se enfrentan las personas migrantes en el cruce por México. La siguiente, por favor. Al inicio del libro Migración Cero, reterritorializar la condición de refugiado en México, hago un análisis de la incidencia en política pública que hice por 6 años. Yo estuve trabajando con la sociedad civil de 2013 a 2018, 5 años. Estuve trabajando directamente, entonces me tocaron el cambio de gobierno. Me tocó el cambio de gobierno de Peña Nieto a López Obrador, y estuve en las mesas de transición de Peña Nieto a López Obrador. Y entonces pude estar trabajando muy de cerca con cuál iba a ser la propuesta migratoria de este gobierno, de este sexenio, de este presidente. Y fue muy evidente y fue muy rápido que iba a haber grandes cambios a cómo se estaba llevando con el sexenio anterior, o durante el sexenio anterior. Y entonces inicio este libro diciendo o enunciando estos 5 cambios que me parecían eran los que estaban dando esta notoriedad al supuesto éxito de la política migratoria de López Obrador, como lo señaló en alguna de las conferencias Marcelo Ebrard. Sintetizo estos cinco momentos. El primer momento, que creo que lo vemos todas a diario, es militarizar el control de la política migratoria, que esto se lo denomina Tiem Balibar, policía de los extranjeros, que aquí yo lo pongo como policía de los otros, vía la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración. Creo que no hace falta hacer más mención a cómo está funcionando y cómo lo estamos viendo con respecto a, más bien, el ingreso de las caravanas migrantes en 2018. Que ese fue un momento bien complicado, porque justamente se estaba yendo Peña Nieto y estaban las mesas de transición y estaba entrando López Obrador. Entonces fue un momento muy complicado, de muchos desaciertos, de muchos desaciertos, pero también de lo que íbamos a ver posteriormente, y que es lo que estamos viendo: persecución a las personas migrantes y a los defensores de derechos humanos. El segundo momento es desplazar la política migratoria y fronteriza de la SEGOV a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
vía el Pacto Mundial sobre Migración, y ahí es donde empieza el austericidio. En este movimiento de desplazar a Gobernación, que se había encargado y además tiene, ¿no?, la función de encargarse de migración, al momento de trasladarlo a Relaciones Exteriores, específicamente a EBRAR, ahí es donde empezamos también a ver estos movimientos que, si bien habíamos trabajado en función de una inercia y era muy inmediato ir a tocar la puerta a la Secretaría de Gobernación, cuando se da este movimiento de la Secretaría de Gobernación a Relaciones Exteriores, se cerraron todas las puertas al diálogo, se cerraron todas las puertas a la sociedad civil, se cerraron todas las puertas a poder establecer nuevas reformas específicamente a la ley de migración, y es cuando, desde mi perspectiva, el Instituto Nacional de Migración queda acéfalo. Y el que quede acéfalo, el Instituto Nacional de Migración, nos lleva justamente a que no hay responsables de la política migratoria en el país. Lo que sí existe es una militarización y una violencia constante, como lo hemos visto en las últimas escenas de las caravanas que han intentado llegar recientemente por parte de los agentes de migración. Y eso se suma al poco presupuesto que le han dado a la Comar. El tercer nivel, negociar con Estados Unidos la inversión en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, este famoso Plan de Desarrollo Integral que también Marcelo Ebrard echó las campanas al vuelo, que es justamente el plan que va a permitir, por un lado, llevar a cabo los megaproyectos de López Obrador, como el Tren Maya y Sembrando Vida, y que por otro lado es lo que va a provocar la frontera interna o la frontera interregional, que es otra de las categorías que desarrollo durante estos últimos años. Entonces, es negociar esa inversión, y aquí creo que sí hay un cambio importante en la política migratoria del país. Si con Peña Nieto y el programa Frontera Sur se había dado este movimiento de externalizar la frontera y el control migratorio hacia la frontera sur de México, con este plan de desarrollo integral para Centroamérica, lo que sucede es que se van a conformar fronteras internas al interior del país, cosa que no habíamos visto hasta con este gobierno, pero que les repito, no es de este gobierno. Lo mismo estamos viendo en la Unión Europea, lo mismo estamos viendo con las fronteras que está poniendo Grecia, con las fronteras que está poniendo Hungría, con las fronteras que se están haciendo al interior de la Unión Europea, evidentemente pagada con dinero de la Unión Europea. Entonces no hay más una continuidad de esta política de externalizar el control migratorio o de externalizar las fronteras. Desde mi perspectiva hay una política de internalizar las fronteras, y en ese sentido también podemos dar por terminada con esta narrativa de la frontera vertical en la que se había convertido México durante el sexenio de Peña Nieto. El cuarto es mejorar la recaudación y aseguramiento de las remesas. Lo vimos en la presentación del tercer informe de gobierno de López Obrador. Hay todo un mecanismo, hay toda una institucionalidad puesta, gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias al trabajo, y digo gracias entre comillas, ¿no? Gracias o debido al trabajo de Marcelo Ebrard de lobby en Estados Unidos, para justamente poder dar cuenta de que el apoyo que va a hacer México va a ser a los mexicanos en el extranjero, pero específicamente a los mexicanos o a las mexicanas que están en Estados Unidos y que envían su dinero al país. Sin las remesas, no sé qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia, y eso es otro tema que tenemos que realmente volver a recuperar como parte de nuestras investigaciones. Y el quinto punto de este éxito es México como país administrador de flujos migratorios en la región, fronteras internas y frontera interregional. Esto va muy de la mano del tercer punto. Entonces, por eso les repito, desde mi perspectiva, no hay más continuidad en esta política de externalizar las fronteras ni el control migratorio, sino hay una política de internalizar justamente las fronteras al interior del país. La siguiente, por favor.
Entonces, esta nota de López Obrador, donde justamente está poniendo, si comparamos las dos imágenes, la imagen del lado derecho es la imagen que yo realizo en 2019, cuando empiezan a proponer el Istmo de Tehuantepec como el cuello de botella de la política migratoria recién entrado López Obrador al gobierno. Y la nota es de este año, no puse ahí la fecha, pero ahí se ve claramente pues, que es evidente que la política es de internalizar las fronteras, ¿no? Entonces, a la imagen que está en blanco y negro da cuenta de la frontera interregional, que es la categoría que yo desarrollo también en el libro, y la imagen de López Obrador pues da la certeza de que sí, de que el camino con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica es apostar a hacer esa frontera interna y es no solo internalizar la frontera al interior del país, sino ocupar toda una región o dar cuenta de la administración de los flujos migratorios de toda la región con inversión de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las imágenes recientes, estas son las imágenes de estos últimos días. Podríamos hacer todo un análisis de esta imagen, que me parece un retroceso, no solo, o sea, revisar estas imágenes o ver estas imágenes, no sé si tendríamos que regresar a leer a Frantz Fanon, porque me parece que la política de Biden con respecto no solo a el programa Quédate, que es el programa gemelo con Quédate en México, pero sobre todo con aplazar el título 42 o el tener cerradas las fronteras gracias al título 42, que es justamente el que por cuestiones de salud se deben mantener las fronteras cerradas con México, están provocando también estos enfrentamientos y están provocando estas imágenes a las que nos está convocando justamente el tema de las violencias en las migraciones. Y son imágenes que en mis 14 años, 15 años de estar estudiando las fronteras, no me había topado con ellas. Y eso me produce, pues sí, bastante malestar, ¿no? Bastante malestar de realmente qué tanto alcance tenemos nosotras como investigadoras cuando vemos el fenómeno desbordado de esta forma, ¿no? Y ahí pues regreso al libro de Jean-Luc Nancy y, por ejemplo, dice Jean-Luc Nancy: la única ley del abandono, como la del amor, es la de estar sin retorno y sin recurso. Esto para mí es lo que está pasando con las personas migrantes en la frontera. Estar sin retorno y sin recurso. En un limbo administrativo de dos gobiernos que no tienen la voluntad política ni para dejar entrar ni para dejar salir. El problema al que nos enfrentamos realmente no es qué vamos a hacer nosotros, el problema no es realmente qué vamos a hacer nosotros como investigadores, qué vamos a hacer nosotros como académicos, sino realmente qué tan dispuestos estamos como con voluntad política a no dejar pasar estas situaciones. Entonces creo que ahí justamente la filosofía nos regresa, nos remite, nos permite nuevamente trabajar. Y creo que nuestra responsabilidad intelectual es justamente trabajar con el fango conceptual, teórico, y seguir tocando esas puertas en los gobiernos y seguir haciendo esa incidencia hasta que nos escuchen y nos dejen tomar ciertas o las mínimas decisiones que nosotras poder tomar con respecto a la política migratoria y la política fronteriza que estamos observando con este gobierno. La siguiente, por favor. Ahora sí, comunidades revocadas. ¿Por qué comunidades revocadas? La siguiente, por favor. Cuando llegó la primera caravana y ya en 2019, esta foto sí es del 16 de enero del 2019,
Yo creo que algunas investigadoras o yo sentí un poco de alivio cuando veía notas como esta, ¿no? Una pequeña parte de Haití en la frontera de Tijuana. Y conociendo las fronteras, conociendo Tijuana, no me era ajeno que se hicieran estos asentamientos de personas. Y entonces pensaba que, y lo que escribí en el libro de Migración Cero, es lo siguiente: las comunidades revocadas conforman sus propias comunidades. Por ejemplo, la Little Cuba o la Little Haití en Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Tapachula o Tenosique, como en su momento también lo hizo la comunidad china en Mexicali. Gracias a estas comunidades revocadas podemos escucharnos en la polifonía léxica del creole, el francés, el senegalés, el hindi o alguna otra lengua, además del español y el inglés, que hacen de la escena fronteriza la reivindicación de la alteridad y la posibilidad de pensar otras ciudadanías. Para mí las comunidades revocadas es esa posibilidad de pensar otras ciudadanías, y aquí cito a Etienne Balibar. ¿Es posible una ciudadanía nómada?, se pregunta Balibar. ¿En qué condiciones, si semejante ciudadanía de la edad de las migraciones es posible, también se vuelve pensable? Y es ahí donde creo que nosotros podemos ir hilando en fino. ¿Cómo vamos pensando estas ciudadanías nómadas y qué implica el ser ciudadano nómada en países como el nuestro, en países que ya de por sí están atravesados por diferentes violencias? Desafortunadamente, el gusto me duró poco, porque si esta imagen es 2019, lo que vemos o lo que estamos viendo en la imagen anterior ni siquiera es que podamos dar cuenta de esas ciudadanías nómadas, porque las están erradicando, las están invisibilizando, están desapareciendo esas otras ciudadanías. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos nosotros como investigadores con lo poco que habíamos avanzado al dar cuenta de las posibilidades de las comunidades revocadas, o a dar cuenta de el reto al que nos estaban invocando las comunidades revocadas? ¿Y qué entiende o por qué recupero comunidades revocadas de Jean-Luc Nancy? Jean-Luc Nancy, en el libro de La comunidad revocada, dice: es importante considerar, por un lado, la fundación política del fundamento ontológico de estas comunidades revocadas. Es decir, si la política es pensada en conformidad con el ser, no es si el ser es pensado como ser en común, sino lo común es identificado y homologado como político, lo que precisamente forma el corazón o el nudo del problema. Lo común se están volviendo estas imágenes. No es lo ajeno, no es lo otro, no es lo que no estamos acostumbradas a ver. Lo común se están volviendo estas imágenes. ¿Por qué no hacemos de lo común la continuidad de un trabajo epistémico? ¿Por qué no hacemos de lo común la continuidad de una apuesta política? ¿Por qué no hacemos de lo común la continuidad de una ciudadanía nómada? Y ahí es donde desde mi perspectiva tenemos que ir tejiendo en fino, tenemos que ir dando cuenta, no solo darles voz a esas personas. Afortunadamente hay muchos periodistas, hay mucha gente que está trabajando el tema, es mucho más visible el tema ahora que en otros años. Hay mucha gente que le está dando voz, que está haciendo evidente la problemática a la que nos estamos enfrentando día a día con el tema de las migraciones. Pero no es suficiente. Desde mi perspectiva, no es suficiente. Ni es suficiente lo que hacen los medios de comunicación al visualizar la situación por la que atraviesan los migrantes en el país, ni es suficiente el trabajo intelectual que nosotros podemos realizar con nuestras investigaciones. ¿Qué más podemos hacer al respecto? Y ahí vienen ya mis conclusiones y con esto voy cerrando. La siguiente, por favor.
En algún momento trabajé también el tema de la hospitalidad incondicional, que también es un planteamiento de Derrida, donde dialoga con Kant, ¿no? Deconstruye a Kant, Derrida, cuando hace el planteamiento de la hospitalidad incondicional, y a grandes rasgos Derrida diría, la hospitalidad incondicional es justamente abrir las puertas sin preguntar por qué, a qué, cuánto dinero traen, de qué color es el pasaporte, es simplemente abrir las puertas a las personas que llegan a tu casa, a tu país, a tu ciudad. Desafortunadamente, desde mi perspectiva, lo que prevalece en el derecho internacional es la mirada de Kant, que es una hospitalidad condicionada, ¿no? Y es justamente preguntarle de qué color es tu pasaporte. Creo que podríamos encontrar un punto medio entre Kant y Derrida, entre estas dos imágenes que vemos. La siguiente, por favor. La imagen del 2018, cuando llegaron a la frontera sur de México y se enfrentaron directamente con la policía. Y la imagen del 2021, de cómo Ebrard recibe a las mujeres afganas. Creo que una posible solución pudiera ser mediar entre estas dos hospitalidades, entre la hospitalidad condicional de Kant y la hospitalidad incondicional de Derrida, y ahí, desde mi perspectiva, también hay muchas aristas que se pueden recuperar. Una de ellas, por mencionar solo algo, tiene que ver justamente con todos los ejercicios de las narrativas existentes en las diferentes disciplinas, ¿no? El trabajo autoetnográfico, autobiográfico, el arte, o sea, creo que hay muchos elementos que pueden dar cuenta de esta punto medio, y evidentemente una relación de incidencia en política migratoria y política pública, y volver a triangular las relaciones entre sociedad civil, personas migrantes y gobierno. La siguiente, por favor. La policía de los extranjeros es la que nos enfrentamos ahora y es a la que se refiere Etienne Balibar. Esta es justamente la policía de los extranjeros, una de las que debemos erradicar. La siguiente, por favor. Esto es justamente, estas imágenes son a las que no nos podemos acostumbrar. Estas imágenes son a las que tenemos justamente que evitar, cuestionar a nuestros gobiernos, pero también cuestionar nuestra propia práctica. Es donde les digo que lo común no se vuelva costumbre, que lo común nos dé para hacer más epistemología, que lo común nos dé para establecer otras categorías de análisis, que lo común nos dé justamente para hablar de esas comunidades revocadas. La siguiente, por favor. Y esta sería la conclusión. Fármacon es el antídoto y el veneno según Derrida y según también los griegos, ¿no? Fármacon es la posibilidad, lo mismo que nos hace daño, nos puede curar. Y el acontecimiento es el día a día, el acontecimiento es el Dasein de Heidegger, es el ser siendo, el acontecimiento es lo que está por venir y es el devenir. Y creo que la apuesta está ahí, en el acontecimiento, en analizar lo que el mismo acontecimiento puede ser, por un lado, el antídoto, pero también puede ser el veneno. La siguiente, por favor. Entonces, me gusta esta imagen, ¿no? No sé si es una imagen hecha, retocada, pero creo que no podemos seguir más dependiendo de ciertas instituciones o de algunas instituciones del derecho internacional. A la ONU, ACNUR, OIM. Creo que si queremos romper con estas prácticas, justamente tenemos que romper con la globalización del control migratorio en el mundo, y es donde justamente los países, las academias, las instituciones tienen que focalizar sus esfuerzos a la región y no seguir el manual de lo que dicen ciertas instituciones, que debe ser una migración ordenada, segura y regulada. Creo que sería el primer momento. Ahí hay muchos elementos que están en contra, la misma academia estaría en contra de no recibir presupuesto de ciertos organismos, pero creo que son cosas que se pueden ir trabajando si existiera también la voluntad política por parte de la academia. La siguiente, por favor. Y bueno, en las conclusiones, o en muchas de las conclusiones del libro, que fue escrito durante la pandemia,
Cierro con esto. La nueva normalidad. Un eufemismo a todas luces. No existe ni existirá esa nueva normalidad para las personas migrantes. En todo caso, la nueva normalidad debe ser parte de las estrategias de gobernanza de las migraciones que requiere no solo voluntad política, sino también creatividad. Se debe buscar el punto medio para lograrlo y creo que la frontera interregional puede dar cuenta de ello. O sea, creo que el trabajo directo con los otros países sin intervención necesaria de ciertas instituciones y ciertas prácticas de corrupción que ya conocemos, nos pueden ayudar a ya no ver hacia el norte, sino empezar a ver hacia el sur. Muchas gracias. Doctora Roxana, muchísimas gracias por esta presentación que sin duda contextualiza una de las formas de violencia que se vive en la frontera, de las transgresiones del Estado hacia pues, las personas migrantes, pero de múltiples formas, ¿no? Por acá están llegando preguntas, estamos transmitiendo por el Facebook y los sitios oficiales de las instituciones y del YouTube, pero bueno, quisiera mandar un comentario que me acaba de llegar en estos momentos de uno de los, de uno de los chats, y dice, bueno, que partiendo de toda esta mirada que se tiene hacia la otredad, que usted explicaba muy bien que son estos discursos o estas miradas de distancia, de poco entendimiento, de falta de sensibilidad por parte de las comunidades que somos partícipes en estas migraciones de tránsito. Decía que cómo se pueden generar agendas en política migratoria libre de violencia en contextos de alta criminalización y estigmatización de las personas en movilidad. Bueno, yo empezaría con esta pregunta y mientras voy juntando los grupos de preguntas porque algunas se repiten, pero bueno, no sé qué podría comentarnos al respecto. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias, Alejandra. El tema de las agendas es bien complicado. Es bien complicado poner a dialogar las agendas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil por diferentes cuestiones en las que no voy a entrar a detalle, pero sí conozco bien. ¿Qué creo que es lo que puede ayudar mucho al posicionamiento de una agenda? Tener una meta en común. Con una meta en común que puedan tener las diferentes agendas de la sociedad civil y de la academia, creo que eso puede ayudarles mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de hospitalidad, ¿no? Si vamos a hacer un ejercicio de hospitalidad con la sociedad civil, con los albergues de la diócesis, con los gobiernos, por ejemplo, me acuerdo cuando participé en el gobierno de la Ciudad de México, la ley de hospitalidad e interculturalidad, la ley está estupenda, o sea, la ley es un documento que es estupendo. Lo que rompe es el llevarlo a la práctica, o sea, nunca se llevó realmente a la práctica. Hay ejercicios de redacción de política pública que funcionan bastante bien, el tema es cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, si la meta es, por decirlo, posicionar la ley de hospitalidad e interculturalidad en la Ciudad de México, que ya está redactada, bueno, ¿con quién lo tenemos que posicionar? ¿Con qué instituciones lo tenemos que hacer? No sé, uno de los ejercicios o uno de los cambios importantes que se dieron con el sexenio de Peña Nieto, gracias a la incidencia en política pública de la sociedad civil, justamente fue entregar la CUR a las personas migrantes. Pero eso se quedó en la RENAPO. O sea, la RENAPO sabe bien que se pueden tramitar la CUR a las personas extranjeras. No bajó a los municipios. ¿Sí? Y el otro gran acierto del sexenio de Peña Nieto, y nuevamente gracias a la incidencia en política pública de la sociedad civil, es justamente la eliminación de la apostilla para los documentos de educación. O sea, son dos grandes aciertos que parecen menores. Sin embargo, cuando no se bajan a los municipios,
se queda en el aire. Entonces, creo que es una meta clara, pero darle el seguimiento a todo el proceso, o sea, no solo en la redacción de la política pública, sino que baje a los municipios en todo el país. Claro, y voy a enganchar la siguiente pregunta que me están mandando, que ante estos escenarios, pues, ¿cómo usted vislumbra las faltas de voluntades políticas? ¿De qué manera podemos trabajar también hacia la sensibilización de la sociedad civil, hacia la erradicación de estos estigmas y de estas posturas racistas hacia las personas que van en tránsito, ¿no? Pero sobre todo también recalcar esto, ¿no? ¿Qué hacer ante la falta de voluntad política y, y académica para visibilizar este fenómeno y cómo trabajar con la sociedad civil? Sí, voy a empezar con la segunda. Es cómo la sociedad civil tendría que trabajar para eliminar estos racismos y estos clasismos desde mi perspectiva con las narrativas. Y hay ciertos conceptos que están muy presentes en el imaginario colectivo de la gente, por ejemplo, tolerancia. Tolerancia en filosofía es un concepto negativo en el sentido de que sabemos que la tolerancia es te tolero mientras no esté cerca. Te tolero mientras no te hagas presente, te tolero mientras no seas, no vengas a mi casa a tocar, te tolero. Entonces, esos conceptos habría que irlos erradicando incluso de las mismas políticas públicas, ¿sí? No hacer campañas a favor de las personas migrantes diciendo te voy a tolerar, porque ahí mismo no se está acabando con este racismo, con este clasismo. Entonces, buscar otro tipo de narrativas que den cuenta justo de lo que implica la llegada de extranjeros al país. Y es así, es llegada de extranjeros al país. No importa, por eso hablaba de la hospitalidad incondicional. Son extranjeros, son ciudadanos, ¿sí? De otros países, no sabemos cuál. Pero no importa si son de Guatemala, no importa si son de El Salvador, no importa si son de Honduras, no importa si son de Haití, no importa si son cubanos, ¿sí? No, hay que estigmatizarlos desde el principio, porque son colombianos, traen droga, porque son de no sé qué. No, ese es el peor ejercicio que podemos hacer, estigmatizar al extranjero. Por eso hay que plantear esquemas de hospitalidad incondicional, pero de hospitalidad incondicional donde realmente nosotras estemos convencidas. Aquí en México tenemos ese dicho, ¿no? Del muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Tenemos que empezar a cambiar incluso esa visión que tenemos del arrimado, ¿sí? Las personas migrantes que llegan al país no son arrimadas. Y eso tenemos que empezar a cambiar esa conciencia. ¿Con qué lo vamos a cambiar? Con narrativas distintas. No la de los medios de comunicación, evidentemente, y ahí creo que la academia sí tiene que incidir. Tiene que incidir en la construcción de esas narrativas. No puede estar alejada de la construcción, ni tampoco puede darle seguimiento a esas narrativas. Claro, y en ese sentido aparecen también 2 preguntas, doctora. Una de Ana BF, que dice, ¿qué condiciones existen para crear ciudades santuarias en México? ¿En qué regiones se deberían de hacer? Y otra que dice que si podría plantear algunas pistas de cómo romper con las instituciones globalizantes del control migratorio. Esto lo pregunta Virginia Betancourt, que yo creo que va muy en sentido de trabajar a partir del discurso, de las narrativas de la sociedad civil, pero también qué otro tipo de contribuciones podemos empezar a trabajar, ¿no? También en sentido de estas políticas y de estas acciones en pro y con voluntad hacia el migrante, ¿no? Sí, la ciudad de santuario es un esquema que funciona en Estados Unidos y que quisieron recuperar en la Ciudad de México, específicamente con la llegada de la caravana migrante en 2018-2019. Desde mi perspectiva puede ser un buen ejercicio de nombrar, de cambiar estas narrativas, ¿no? Y creo que cualquier ciudad, en Estados Unidos son las ciudades fronterizas o ciertas ciudades que tienen mayor recepción de personas migrantes. Creo que puede ser una forma de cambiar la narrativa, ¿no? Ir nombrando, ir enunciando esta ciudad santuario, pero cumplirlo. O sea, no decir Monterrey es una ciudad santuario cuando vemos que es todo lo contrario, ¿sí? Cuando Monterrey no tiene forma ni la Ciudad de México tampoco tiene forma de integrar, acoger, ser hospitalario con las personas migrantes. Primero tenemos que establecer
los mecanismos de cómo vamos a acoger en función por lo menos de los 4 derechos sociales: educación, vivienda, salud y trabajo. Si no tenemos las condiciones para acoger en función de los derechos sociales a las personas migrantes, no podemos nombrarnos ciudad santuario. Si el que les va a rentar una habitación les va a cobrar el triple o lo cuádruple porque no tienen pasaporte, no podemos llamar una ciudad santuario. Y eso es lo que estamos viendo tanto en Tapachula, como en Monterrey, como en Tijuana. En todos lados estamos viendo que hay un abuso de las condiciones migratorias de la gente porque saben que traen dinero y que traen dólares. Eso también tenemos que acabar con esas dinámicas de explotación, porque sabemos que la migración irregular es un negocio. Entonces, eso sería, sí podemos llamar a todas las ciudades santuario, mientras los derechos sociales se vean respetados. Y con respecto a los organismos internacionales, igual voy a ser muy dura, muy crítica. La única forma de acabar con eso es no recibir dinero de los derechos de las organizaciones internacionales. Lo siento, es la única forma de acabar con esa globalización, ¿no? Esas inercias globalizadoras de la migración. No recibir financiamiento para nuestras investigaciones, ni de la ONU, ni de ACNUR, ni de la OIM, por decir algunas. Yo sé que eso cae en la ética de cada quien, pero bueno, me parece que es de principio la única salida. Muchísimas gracias, doctora. Pues tiene muchas felicitaciones. Mencionan que es una intervención de su parte muy estructurada y muy asertiva. Y mandan un comentario también que dice: he visto discusiones entre académicos y activistas respecto a la política migratoria de AMLO, pues si bien a casi todos nos escandaliza el trato que se le ha dado a los migrantes, muchos dicen que es lo único que puede hacer el gobierno mexicano porque es eso o enfrentar de lleno a Estados Unidos. ¿Tú crees que eso es la única disyuntiva de AMLO? Y bueno, cerraría también solicitándole también de varias de las preguntas que preguntan esto, ¿no? ¿Cómo cree que desde la academia se puede incidir o intervenir para pues apoyar como o romper con esta praxis política de todas estas problemáticas que nos ha estado nombrando a través de esta hora, doctora? Con respecto a la primera, yo creo que hay un sesgo en la mirada que se tiene de la relación de López Obrador con Biden. Creo que la relación de López Obrador con Trump evidentemente era una relación de conveniencia, de oportunidad en un sentido muy, muy perverso. Y creo que ahora con la relación de López Obrador con Biden es todo lo contrario. Creo que no hay una simulación, creo que no hay un estar en segundo plano, creo que no hay un obedecer a Biden, lo ha demostrado, o sea, el 15 de septiembre, ¿no? El traer, ¿no?, al presidente cubano, el permitir que diera un discurso, el permitir hablar. Creo que eso es lo que muestra que la relación con Estados Unidos de AMLO, de López Obrador y específicamente de Ebrard es bien distinta a, por ejemplo, la del Peña Nieto, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un sesgo y creo que no podemos seguir minimizando que López Obrador no ve en Biden un aliado, pero tampoco ve un peligro en Biden, porque el mismo Biden creo que a partir de lo de Afganistán está bastante debilitado. Entonces, si nos vamos a la firma del Acuerdo Transpacífico, China está por entrar al Acuerdo Transpacífico, hay un artículo en el TEMEC donde dice que si alguno de los 3 países firman con un país como China, Estados Unidos se sale. O sea, hay varios elementos que están no visibles en la política exterior de México que hacen ver justamente lo contrario. No hay un doblamiento o no hay una debilidad de López Obrador frente a Biden. Y eso cambia sí o sí la política migratoria y por eso estamos viendo una política migratoria tan violenta, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que tendría cuidado con ese sesgo. Y para contestar la última pregunta, que agradezco mucho a los comentarios y las preguntas que me hacen, hay mucho trabajo por hacer en la academia, mucho trabajo que tiene que hacer la academia. Creo que lo que importa es el enfoque.
que le podamos dar a nuestras investigaciones. Salirnos del iceberg, dejar lo evidente y empezar a trabajar, como les digo, en el fango, ¿no? En lo que es menos evidente, en las narrativas menos evidentes. Creo que el trabajo de la academia está puesto ahí. Ya no mostrar la violencia evidente, vamos a mostrar la violencia infraestructural de la violencia evidente. Esa sería, no sé, mi sugerencia. Pues muchas gracias, doctora. Sin duda, el reconocimiento a toda su investigación y todo su trabajo. Bueno, pues siguieron llegando comentarios, pero la mayoría van encaminados a felicitar su trabajo y felicitar pues todo lo que compartió en esta hora. Si ya, bueno, más bien por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando. Y de nuevo, pues agradecer, sin duda es una conferencia que enmarca perfectamente los objetivos del Congreso y que nos permite vislumbrar de manera muy amplia pues cómo es que vamos a ir trabajando todas estas líneas de acción a lo largo de estos 2 días, que es justo atender desde usted decía, las narrativas, de cómo se viven las narrativas, cómo las entiende el propio migrante y la migrante para poder también entender que la violencia no solamente parte del Estado, sino que también transgrede los distintos territorios, ¿no? Hasta llegar al cuerpo, a la violencia que pues que trastoca un montón de estructuras y que al final de cuentas también es importante ir rompiendo estos paradigmas hacia los estigmas y hacia los seres humanos, en este caso este sector o este grupo de la población que son los migrantes. Muchísimas gracias, doctora. Pues vamos cerrando esta primera etapa de este congreso y bueno, no sé si quiera ya agregar algo para despedirnos y seguiremos con el programa ya establecido. Gracias, muchas gracias por la invitación y espero que salgan buenos resultados o ¿no? acciones de este congreso. Muchas gracias, Alejandra. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente mesa. Le doy la palabra al maestro Luis Huacus para seguir coordinando el evento. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Continuamos con la mesa. Vamos a hacer un corte en esta sesión. Les pedimos a toda la gente que nos están acompañando desde las redes sociales de Facebook, tanto del Centro Cultural de la UNAM como de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Michoacán, que vamos a hacer un nuevo enlace para tener una transmisión específica de la Mesa 1 que se titula Políticas Migratorias, Necropolítica y Control de los Cuerpos. Entonces, permítamos unos minutos para iniciar con la mesa.